Estás demasiado vieja para manejar tu dinero. Ya no tienes la capacidad mental suficiente. Es hora de que alguien responsable se haga cargo. Héctor dejó caer estas palabras mientras se servía tranquilamente mi café recién hecho, como si hubiera dicho que afuera estaba lloviendo. Ni siquiera me miró cuando habló. Sus dedos tamborileaban impacientes sobre la mesa de madera que yo misma había barnizado años atrás, esperando mi respuesta como si ya fuera un hecho consumado. La taza se me resbaló de las manos temblorosas y se estrelló contra el piso de mosaicos, derramando el líquido caliente que se extendió como una mancha oscura hacia sus zapatos de piel caros. Pero él ni se inmutó. Siguió ahí sentado, con esa expresión de hastío que había perfeccionado en los últimos meses, mirando su teléfono móvil como si las lágrimas que comenzaron a brotar de mis ojos fueran invisibles. El sonido del reloj de pared que me regaló por mi cumpleaños marcaba cada segundo de silencio, mientras procesaba sus palabras. Sus ojos, que antes brillaban cuando me veía, ahora eran fríos como el mármol. Incluso su postura había cambiado. Ya no se sentaba relajado en mi sofá, sino tieso, como si estar en mi casa le causara molestia. ¿Cómo puedes decirme eso, Héctor? Mi voz salió quebrada, apenas un hilo de aire. Las manos me temblaron tanto que tuve que dejar la taza sobre la mesa de centro, donde sonó como cristales rompiéndose. Toda mi vida he manejado mi dinero perfectamente. Crié 4 hijos sola después de que tu padre murió. Pagué esta casa peso a peso. Los mantuve a todos estudiando. Trabajé doble turno en la fábrica. Eso era antes, mamá. Ahora las cosas son diferentes. Su tono era condescendiente, cada palabra medida y fría. Se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos como hacía cuando era niño, y estaba a punto de pedirme algo importante, pero esta vez no había amor en su gesto. Ayer te vi confundida en el banco. No sabías ni qué botón presionar en el cajero automático. La señora de seguridad tuvo que ayudarte 3 veces. Alicia y yo hemos estado hablando mucho sobre esto, y creemos que es lo mejor para todos. Alicia. Por supuesto que mi nuera estaba detrás de todo esto. Pude ver su sonrisa falsa en mi mente, esa mueca que ponía cada vez que hablábamos de dinero. Desde el día que se casó con Héctor, siempre había mirado mis ahorros como si le pertenecieran por derecho divino. Recordé vívidamente cuando Héctor tenía 8 años y se había caído de la bicicleta frente a casa. Cómo había corrido hacia mí con las rodillas sangrando. Cómo se había aferrado a mi delantal manchado de harina mientras lloraba. Cómo me había susurrado entre sollozos: «Mami, tú eres la mujer más inteligente del mundo entero». No estoy confundida, hijo. Solo fue un momento de distracción porque me dolía mucho la espalda y... Intenté explicarle, pero él levantó la mano derecha en el aire. El mismo gesto que hacía su padre cuando quería silencio absoluto. No hay nada que discutir, mamá. Ya hablé con el gerente del banco, el licenciado Morales. Mañana temprano vamos a hacer el traspaso de todas las cuentas. Será mejor así. Podrás vivir tranquila sin preocuparte por nada complicado. Se levantó del sofá y se acercó a mí. Su colonia cara invadió mis sentidos mientras ponía su mano en mi hombro, pero su toque se sentía mecánico, calculado, como el de un vendedor cerrando un negocio. Te voy a dar una mensualidad justa para tus gastos personales. 500 pesos al mes están perfectos, ¿no te parece? El mundo se detuvo. 500 pesos. Mi pensión era de 8.000 pesos mensuales. Los 45.000 pesos que tenía ahorrados de la venta de mi casa anterior, los 20.000 que había guardado religiosamente para emergencias médicas, todo el dinero que había juntado durante décadas de trabajo y sacrificio. Él quería controlarlo todo y dejarme con 500 miserables pesos que no me alcanzarían ni para mis medicamentos de la presión. Héctor, por favor, hijo mío, recapacita. Ese dinero es lo único que tengo.
Lo necesito para mis medicinas, para el doctor, para... Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas arrugadas. Cada gota, caliente como fuego. Sentía cómo se me cerraba la garganta, cómo el aire se volvía pesado en mis pulmones. Los medicamentos yo te los compro, mamá. La comida también. El doctor, todo. No te va a faltar absolutamente nada, pero el dinero estará mucho más seguro conmigo que contigo. Su sonrisa era perfectamente ensayada, la misma que usaba en su trabajo de vendedor. Solo confía en mí. Al final del día soy tu hijo y siempre voy a cuidarte. Esa noche interminable, sentada en mi cama matrimonial donde había dormido sola durante 15 años, mirando las fotografías amarillentas de cuando Héctor era pequeño, no podía creer lo que me estaba sucediendo. Mi propio hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo, me había arrebatado toda mi dignidad en menos de una hora. Al día siguiente, como un cordero resignado camino al matadero, lo acompañé al banco con las piernas temblorosas y firmé todos los documentos que él puso frente a mí. Cuando salimos del edificio de ladrillos rojos, ya no tenía nada. Norma Zamora, la mujer que había luchado contra viento y marea toda su vida, que había sacado adelante a su familia después de quedar viuda a los 53 años, ahora dependía completamente de la voluntad y los caprichos de su hijo para sobrevivir cada día. Ya verás que todo va a estar mucho mejor así, mamá, me dijo mientras caminábamos hacia su carro nuevo. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que mi verdadera pesadilla apenas estaba comenzando. Mamá, no dramatices. Solo estoy siendo práctico. Héctor finalmente levantó la vista de su teléfono, pero solo para mirar los pedazos de porcelana esparcidos por el suelo. Mira nada más el desastre que hiciste. Esta es exactamente la razón por la que no puedes seguir manejando cosas importantes. Me agaché temblando para recoger los fragmentos, sintiendo cómo las rodillas me crujían dolorosamente. Cada pedazo de mi taza favorita, la que Emma me había regalado el Día de las Madres con sus pequeñas manos de 10 años, se clavaba en mi corazón como una puñalada. Era un accidente, hijo. Estas manos han trabajado toda la vida, han cuidado enfermos, han cocinado miles de comidas. Exacto, mamá. Has trabajado toda la vida y ahora es momento de descansar. Su voz tomó ese tono meloso que usaba cuando quería convencer a sus clientes de comprar seguros. ¿No te parece justo que después de tanto esfuerzo, alguien más se ocupe de las preocupaciones? Mientras limpiaba el café derramado con un trapo viejo, recordé vívidamente el día que Héctor trajo a Alicia por primera vez a casa. Él tenía 25 años y ella 22. Llegaron tomados de la mano, con esa sonrisa radiante de los enamorados. «Mamá, quiero presentarte a la mujer de mi vida», había dicho con los ojos brillantes de felicidad. Yo había preparado mole durante horas, había puesto mi mejor mantel bordado, había llenado la mesa de flores frescas del jardín. Alicia había sonreído educadamente toda la cena, había elogiado mi comida, había hecho preguntas sobre nuestra familia, pero yo había notado cómo sus ojos se movían calculando por toda la casa, deteniéndose en mis muebles de caoba, en el televisor nuevo, en las joyas que llevaba puestas. Esa primera noche, después de que se fueron, me quedé con una sensación extraña en el estómago que no pude explicar. «Tu papá estaría orgulloso de verte tan exitoso», le dije ahora a Héctor, mientras me incorporaba lentamente, con la espalda adolorida. Él siempre decía que eras el más inteligente de todos, mis hijos. Mi papá también habría estado de acuerdo conmigo en esto, mamá. Él era un hombre práctico. Héctor se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Además, no es como si te fuera a dejar sin nada. 500 pesos al mes son suficientes para una mujer de tu edad. No sales mucho.
No tienes gastos grandes. ¿500 pesos? La indignación me subió por la garganta como bilis. ¿Sabes cuánto cuestan mis medicamentos para la presión? ¿Cuánto cobra el doctor Ramírez por cada consulta? ¿Cuánto necesito para...? Mamá, ya te dije que yo me encargo de todo eso. Tú solo tienes que vivir tranquila, sin preocupaciones. Se dio vuelta y me miró con esa paciencia fingida que se tiene con los niños caprichosos. El problema es que siempre has sido muy controladora con el dinero. Incluso cuando éramos pequeños, contabas cada peso que gastabas en nosotros. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Controladora. Yo, que había trabajado 16 horas diarias en la fábrica textil para mantener a 4 hijos después de que su padre murió en ese accidente horrible. Yo, que había vendido mi anillo de matrimonio para pagar su universidad. Yo, que nunca me compré un vestido nuevo en 10 años para que él pudiera tener libros y útiles escolares. ¿Controladora? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Hijo, cada peso que controlé fue para darles lo mejor a ustedes. Cada peso que ahorré fue pensando en su futuro, en sus estudios, en... Sí, mamá, y te lo agradezco mucho. Pero ahora las cosas son diferentes. Se acercó y puso sus manos en mis hombros, pero ya no había calidez en su toque. Confía en mí. Soy contador. Trabajo en una empresa importante. Tengo experiencia manejando dinero, mucha más que tú. La humillación me quemaba las mejillas. Mi propio hijo, al que había enseñado a sumar y restar en esta misma mesa, me estaba diciendo que él sabía más de dinero que yo. El mismo niño que lloraba cuando no podía resolver sus tareas de matemáticas y venía corriendo a pedirme ayuda. Mañana temprano paso por ti. Vamos al banco y arreglamos todo esto de una vez. Recogió su saco del respaldo de la silla y se dirigió hacia la puerta. Ah, y mamá, no le digas nada de esto a mis hermanos todavía. Es mejor que primero arreglemos los papeles y después les explicamos. Se fue sin siquiera despedirse con un beso, dejándome ahí parada entre los restos de mi taza rota, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba pedazo a pedazo. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama mientras una pregunta me atormentaba una y otra vez. ¿En qué momento el niño que me llamaba mami, con tanto amor, se había convertido en este extraño que me trataba como basura? A las 8 de la mañana en punto, Héctor tocó el claxon desde la calle. Ni siquiera se bajó del carro para tocar la puerta como un hijo respetuoso. El sonido estridente me atravesó los nervios mientras me apresuraba a tomar mi bolsa, mis documentos y las llaves. Había pasado toda la noche despierta, pensando en las palabras que le diría para hacerlo cambiar de opinión. «Buenos días, mamá. ¿Traes tu identificación y todos los papeles?» Su saludo fue seco, directo al grano, como si fuéramos dos extraños haciendo un trámite molesto. No me preguntó cómo había dormido. No notó mis ojos hinchados de tanto llorar. No vio que llevaba el mismo vestido del día anterior porque no había tenido fuerzas para cambiarme. «Héctor, anoche estuve pensando y...» Comencé mientras abrochaba el cinturón de seguridad con dedos temblorosos. «Mamá, por favor, no empecemos otra vez con lo mismo. Ya está decidido». Me interrumpió mientras arrancaba el motor con brusquedad. «Además, ya le dije a Alicia que hoy quedaba todo arreglado. No la voy a decepcionar». Alicia. Siempre Alicia. En los últimos 5 años desde que nació Emma, cada conversación terminaba con lo que Alicia pensaba, lo que Alicia necesitaba, lo que Alicia quería. Mi nuera se había convertido en la dueña absoluta de las decisiones de mi hijo, y yo había pasado a ser una molestia que había que tolerar. El banco estaba lleno de gente mayor como yo, haciendo sus trámites matutinos. Reconocí a la señora Morales de la esquina, que me saludó con una sonrisa cálida. «Buenos días, doña Norma. ¿Cómo está su salud?»
Quise responderle que estaba bien, pero las palabras se me atoraron en la garganta cuando vi a Héctor hacer un gesto de impaciencia. «Venimos a ver al licenciado García. Tenemos cita», le dijo Héctor a la recepcionista sin siquiera mirarme, como si yo fuera su acompañante silenciosa. En la oficina, el licenciado García, un hombre mayor de lentes gruesos, extendió varios documentos sobre su escritorio de metal. «Doña Norma, estos son los formularios para transferir la administración de sus cuentas a su hijo. ¿Está usted completamente segura de esta decisión?». Por un momento sentí una chispa de esperanza. Alguien me estaba preguntando mi opinión. Alguien me trataba con respeto. «Bueno, yo...», empecé a decir. «Sí, licenciado, mi mamá está completamente de acuerdo. Ya lo hablamos en casa», interrumpió Héctor con esa sonrisa profesional que conocía tan bien. «Es por su propio bien. Usted sabe cómo son las personas mayores con estas cosas tan complicadas». El gerente me miró con lástima. Esa misma mirada que había visto en los doctores cuando le dijeron a mi esposo que tenía cáncer. «Entiendo. En ese caso, necesito que firme aquí, aquí y aquí». Sus dedos señalaron líneas punteadas que parecían lápidas en un cementerio. Mientras firmaba, recordé el día que abrí mi primera cuenta en este mismo banco. Tenía 35 años y acababa de conseguir mi primer trabajo después de quedar viuda. El gerente de entonces, don Roberto, me había felicitado por mi valentía y me había dicho que las mujeres como yo eran el futuro del país. «Usted va a salir adelante, doña Norma. Lo veo en sus ojos». Ahora, 33 años después, esos mismos ojos estaban firmando mi propia sentencia de dependencia. «Listo, mamá. Ya no tienes que preocuparte por nada». Héctor dobló los documentos y los guardó en su portafolio de cuero, como si fueran trofeos de guerra. «El lunes empiezo a darte tu mensualidad. 500 pesos están perfectos para una mujer que no sale mucho de casa». Caminamos hacia la salida en silencio. La señora Morales seguía ahí, esperando su turno. «Doña Norma, se ve un poco pálida. ¿Todo bien?». Su preocupación genuina contrastaba dolorosamente con la indiferencia de mi propio hijo. «Todo perfecto, gracias», mentí mientras Héctor me tomaba del brazo con firmeza, apresurándome hacia la puerta. En el carro, mientras regresábamos a casa, miré por la ventana las calles que había recorrido durante décadas. El parque donde llevaba a Héctor a jugar cuando era pequeño. La farmacia donde compraba sus medicamentos cuando se enfermaba. La panadería donde trabajé medio tiempo para pagarle clases de inglés. Todo parecía diferente ahora, como si estuviera viendo mi vida a través de los ojos de una extraña. «Mamá, vas a ver que esto es lo mejor. Ya no vas a tener que andar preocupándote por facturas, por pagos, por nada de eso. Puedes dedicarte a tejer, a ver tus novelas, a las cosas que hacen las señoras de tu edad, las señoras de mi edad. Como si a los 68 años fuera una inválida mental que solo servía para pasar el tiempo hasta morir». Cuando llegamos a mi casa, me bajé del carro sin despedirme. Héctor arrancó inmediatamente, sin siquiera esperar a que entrara. Me quedé parada en la banqueta, sintiendo cómo el peso de lo que acababa de hacer me aplastaba los hombros. Ya no era Norma Zamora, la mujer independiente. Ahora era solo una carga que alguien más tenía que mantener. Los siguientes días fueron una pesadilla que no parecía tener fin. El lunes esperé toda la mañana a que Héctor viniera con mi mensualidad, pero no llegó. El martes tampoco. Para el miércoles, mi refrigerador estaba completamente vacío y mis medicamentos para la presión se habían terminado. Mis manos temblaban cada vez que marcaba su número telefónico, pero siempre me mandaba directo al buzón de voz. Finalmente, el jueves por la tarde, tocó a mi puerta, pero no venía solo. Alicia lo acompañaba.
vestida con un traje sastre color beige que costaba más que mi pensión de 3 meses. Sus tacones repiquetearon contra el piso de mi sala como martillazos mientras inspeccionaba mis muebles con esa mirada calculadora que tan bien conocía. «Hola, suegra. Qué bueno que por fin podemos platicar tranquilas», dijo Alicia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Se sentó en mi sofá sin esperar invitación, cruzando las piernas con elegancia estudiada. «Héctor me contó que ya arreglaron lo del banco. Me parece perfecto, la verdad. Una mujer de su edad no debería andar cargando con tantas preocupaciones. Alicia, yo...» Intenté responder, pero ella continuó hablando como si no hubiera dicho nada. «Lo que sí me preocupa un poquito es esta casa tan grande para usted sola. ¿No le parece peligroso? Tantas escaleras, tantos rincones donde se puede caer». Sus ojos recorrieron cada centímetro de mi sala, deteniéndose en el piano de mi madre, en los cuadros que había comprado en mis viajes, en la vitrina con la vajilla de porcelana que había heredado de mi abuela. Héctor permanecía callado junto a la ventana, mirando hacia la calle como si esta conversación no fuera con él. Cuando lo busqué con la mirada, esperando que dijera algo en mi defensa, él simplemente evitó mi mirada y siguió jugando con su teléfono. «Además», continuó Alicia, «mantener una casa así debe costar una fortuna. El gas, la luz, el agua, el teléfono. ¿No sería más práctico algo más pequeñito? Hay unos departamentos preciosos cerca de la central de autobuses, muy económicos y seguros». La central de autobuses, la zona más ruidosa y peligrosa de la ciudad, donde vivían las personas que no tenían más opciones. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que se me fuera a salir del pecho. «Esta es mi casa», logré susurrar con la voz quebrada. «Aquí crié a mis hijos. Aquí viví con mi esposo. Aquí están todos mis recuerdos. Ay, suegra, los recuerdos están en el corazón, no en las paredes». Alicia se rió con esa risa falsa que sonaba como cristales rompiéndose. «Además, piénselo bien. Si vende esta casa, tendría un dinerito extra para sus gastos. Claro que Héctor lo administraría por usted, pero al menos no sería una carga tan pesada para nosotros. Una carga tan pesada». Ahí estaba la verdad, cruda y despiadada. Para ellos, yo no era la madre que había sacrificado todo por su familia. No era la mujer que había trabajado hasta sangrar los dedos para darles lo mejor. Era simplemente una carga que había que soportar hasta que me muriera. «Mamá, Alicia tiene razón», habló finalmente Héctor, sin siquiera voltear a mirarme. «Esta casa es demasiado para ti, y con lo que saques de la venta podrías vivir muy cómoda en un lugar más apropiado para tu edad». ¿Un lugar más apropiado para mi edad? La indignación me dio fuerzas que no sabía que tenía. «Héctor, en esta casa di mis primeros pasos cuando era bebé. Aquí te enseñé a caminar. Aquí curamos tus rodillas cuando te caías de la bicicleta. Aquí celebramos tu graduación. Eso fue hace mucho tiempo, mamá. Las cosas cambian». Su voz sonaba cansada, como si mi nostalgia fuera un fastidio personal. «Ahora tienes que ser práctica». Alicia se levantó del sofá y caminó hacia mi vitrina, tocando delicadamente una de mis figuritas de cristal. «Esta vajilla está preciosa, suegra. Debe valer bastante dinero. Lástima que esté aquí, juntando polvo cuando podría estar en un hogar donde la usen y la aprecien». La amenaza no podía ser más clara. No solo querían mi casa, también querían mis pertenencias, todo lo que había acumulado en décadas de trabajo y sacrificio. Quería gritarles, quería echarlos de mi casa, quería recuperar a mi hijo de las garras de esta mujer calculadora. Pero me sentía tan pequeña, tan indefensa. «Bueno, no queremos presionarla», dijo Alicia recogiendo su bolsa de mano. «Tómese su tiempo para pensarlo.
Pero no mucho tiempo, ¿verdad? A nuestra edad, cada día cuenta. Nuestra edad. Como si ella tuviera 42 años y yo 100. Antes de irse, Héctor dejó caer sobre la mesa de centro un sobre arrugado. Ahí están tus 500 pesos, mamá. Te van a durar hasta el próximo mes. Cuando se fueron, abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro había 4 billetes de 100 pesos y 8 monedas de 10. 480 pesos. Ni siquiera me había dado la cantidad completa que había prometido. Esa noche, sentada en mi cama con el sobre vacío en las manos, me di cuenta de que mi pesadilla apenas comenzaba. No solo habían tomado control de mi dinero, ahora querían mi casa, mis recuerdos, mi dignidad. Querían borrarme completamente de mi propia vida, pero en lo más profundo de mi ser, algo pequeño pero feroz comenzó a despertar. Algo que había permanecido dormido durante demasiado tiempo. La mujer que había luchado contra todo pronóstico para sacar adelante a su familia no había muerto. Solo había estado esperando el momento correcto para resurgir. El viernes por la mañana, mientras barría mi patio trasero con movimientos lentos y pensativos, escuché la voz familiar de Eva Camacho desde el otro lado de la barda. Mi vecina de toda la vida estaba regando sus plantas de tomate, silbando esa canción de Rocío Dúrcal que siempre tarareaba cuando estaba preocupada por algo. «Buenos días, Norma. No te he visto en varios días. ¿Todo bien por allá?» Su voz cargaba esa calidez genuina que tanto extrañaba desde que mi propia familia se había vuelto tan fría conmigo. «Buenos días, Eva», respondí tratando de sonar normal, pero mi voz salió más débil de lo que esperaba. «Aquí andamos. Ya sabes cómo es esto». Eva dejó de regar y se asomó por encima de la barda de cemento que separaba nuestras casas. Sus ojos oscuros, enmarcados por arrugas que hablaban de una vida llena de sonrisas, me estudiaron con esa intuición que solo tienen las mujeres que han vivido lo suficiente. «Norma Zamora, a mí no me vas a engañar. Te conozco desde hace 20 años y nunca te había visto tan demacrada. ¿Qué está pasando?» Se quitó los guantes de jardinería y caminó hacia la puerta que conectaba nuestros patios. «Voy para allá. Pon café». No tenía fuerzas para protestar y, honestamente, necesitaba hablar con alguien que me viera como un ser humano y no como una carga. Eva entró a mi cocina como lo había hecho cientos de veces antes, pero esta vez me observó con más atención de la usual. «Norma, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al supermercado?», preguntó mientras abría mi refrigerador y encontraba solo un cartón de leche a medio terminar y 3 jitomates arrugados. «¿Y esto qué significa?». Las lágrimas que había estado conteniendo durante días comenzaron a brotar sin control. Me derrumbé en una de las sillas de mi comedor. Esa mesa donde habíamos desayunado juntas tantas mañanas, donde habíamos llorado por nuestros esposos muertos, donde habíamos celebrado los logros de nuestros hijos. «Eva, no sé qué hacer. Mi propio hijo, mi Héctor». Entre sollozos le conté todo. Cada palabra humillante, cada mirada de desprecio, cada amenaza disfrazada de preocupación. Le hablé de los 500 pesos que ni siquiera me daba completos, de cómo Alicia quería quitarme mi casa, de cómo me trataban como si fuera una vieja senil. Eva me escuchó en silencio, pero vi cómo su rostro se endurecía progresivamente. Cuando terminé de hablar, se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro de mi cocina, con esa energía que siempre tenía cuando algo la indignaba profundamente. «Norma, ¿tú estás escuchando lo que me acabas de contar?». Se detuvo frente a mí, poniendo sus manos en mis hombros con firmeza. «Esto no es amor filial, esto es abuso. Abuso financiero y emocional de la peor clase. Pero Eva es mi hijo. Él dice que es por mi bien. Por tu bien una mierda».
Eva raramente decía groserías, pero cuando lo hacía era porque estaba verdaderamente furiosa. Norma, yo trabajé 30 años en el banco. Vi cientos de casos como el tuyo. Hijos que se aprovechan de sus padres mayores, que los manipulan, que los chantajean emocionalmente. ¿Y sabes qué tienen en común todos? ¿Esos casos? Negué con la cabeza, limpiándome las lágrimas con la manga de mi blusa. Que los padres siempre creen que es normal porque es familia. Pero no es normal, Norma. Nada de lo que te está haciendo es normal. Se sentó nuevamente frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. ¿Sabes que lo que hizo Héctor es ilegal? ¿Sabes que puedes recuperar tu dinero? ¿Cómo va a ser ilegal? Yo firmé los papeles. Firmaste bajo coerción emocional. Eso se llama manipulación, y en casos como este, los contratos se pueden anular. Los ojos de Eva brillaron con esa determinación que yo recordaba de cuando éramos más jóvenes y enfrentábamos juntas los problemas del mundo. Además, tengo un contacto en el banco. Rogelio Salinas. ¿Te acuerdas de él? Trabajaba conmigo, en la sucursal Centro. Sí recordaba a Rogelio. Un hombre honesto, de esos que ya no abundan, que siempre había tratado a los clientes mayores con respeto y paciencia. Rogelio ahora es subdirector. Él puede revisar toda la documentación, puede verificar si realmente tenías todas las facultades mentales cuando firmaste, puede investigar si hubo presión indebida. Eva se levantó y comenzó a buscar algo en su bolsa. Y tengo otro amigo, Enrique Ríos. Es abogado especialista en estos temas. Eva, no tengo dinero para abogados. El dinero lo vamos a conseguir, Norma. Pero primero, necesitamos que recuperes la dignidad. Me miró directo a los ojos con esa intensidad que siempre había tenido. ¿Sabes qué me duele más de todo esto? Que tú te estés dejando. La Norma que yo conozco jamás habría permitido que la trataran así. Sus palabras me golpearon como un rayo de lucidez. Tenía razón. La mujer que había enfrentado la viudez con 4 hijos pequeños, que había trabajado doble turno por años, que había pagado una casa y educado a sus hijos, esa mujer no se habría dejado humillar de esta manera. ¿Pero qué voy a hacer, Eva? Héctor es mi hijo. No puedo destruir mi relación con él. Norma, escúchame bien. Eva tomó mi cara entre sus manos como hacía mi madre cuando era niña. Héctor ya destruyó la relación contigo el día que decidió tratarte como basura. Tú no vas a destruir nada. Tú vas a defenderte. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de la mujer fuerte que había sido toda mi vida. Eva tenía razón. No podía seguir permitiendo que me pisotearan como si fuera un trapo viejo. ¿De verdad crees que puedo recuperar mi dinero? No solo lo creo, Norma. Estoy segura. Y cuando lo hagamos, tu hijo se va a arrepentir de haberte subestimado. Tanto. Eva sonrió con esa sonrisa traviesa que me recordó por qué habíamos sido amigas durante tantos años. Porque la mujer que crió 4 hijos sola no se va a dejar derrotar por un niño malagradecido y su esposa ambiciosa. Esa tarde, por primera vez desde que había firmado esos papeles malditos, me sentí como si pudiera respirar profundamente otra vez. El lunes por la mañana, Eva y yo nos dirigimos al banco como 2 mujeres en una misión. Había pasado el fin de semana investigando en Internet todo lo que pude sobre abuso financiero, y cada artículo que leía me confirmaba lo que Eva había dicho. Lo que Héctor me había hecho no solo era inmoral, era completamente ilegal. Rogelio Salinas nos recibió en su oficina con la misma sonrisa amable que recordaba de años atrás. Ahora tenía el cabello completamente gris y usaba lentes para leer, pero sus ojos seguían siendo igual de honestos. Doña Norma, qué gusto verla después de tanto tiempo. Eva me contó por teléfono la situación y déjeme decirle que estoy muy preocupado.
Abrió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Ya revisé todos los movimientos de su cuenta desde que firmó la transferencia. Y tengo noticias que la van a sorprender. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de noticias? Su hijo ha estado retirando cantidades muy grandes de dinero. En 2 semanas ha sacado casi 30.000 pesos. Rogelio me mostró los estados de cuenta impresos, señalando cada transacción con su dedo. Mire aquí, 5.000 pesos el día después de la transferencia, 8.000 3 días después, 10.000 la semana pasada. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. 30.000 pesos en 2 semanas. Héctor me había dado 480 pesos y se había gastado 30.000. ¿En qué se puede gastar 30.000 pesos en 2 semanas? Pregunté con la voz temblorosa. Eso es lo más interesante, doña Norma. Según los registros, los retiros se hicieron en cajeros automáticos cerca de casinos y casas de juego. Rogelio intercambió una mirada significativa con Eva. Su hijo tiene un problema de ludopatía muy serio. Eva tomó mi mano por debajo de la mesa. Norma, ¿tú sabías que Héctor apostaba? Jamás. Él siempre me dijo que trabajaba hasta tarde, que tenía muchas responsabilidades en su empresa. De repente todo comenzó a tener sentido. Las llamadas misteriosas que cortaba cuando yo llegaba, la forma nerviosa en que revisaba su teléfono, las veces que Alicia parecía preocupada cuando pensaba que nadie la veía. Hay más, continuó Rogelio. También encontré algo muy irregular en el proceso de transferencia. ¿Usted recuerda haber firmado una declaración médica certificando que tenía problemas cognitivos? ¿Qué? No, jamás firmé algo así. Pues aquí aparece una declaración médica falsa en su expediente. Y sin esa declaración, la transferencia de fondos no debería haber sido aprobada. Los ojos de Rogelio se endurecieron. Esto significa que su hijo falsificó documentos oficiales. Eso es un delito federal. El mundo parecía girar a mi alrededor. No solo me había robado mi dinero, había falsificado documentos médicos para hacerlo parecer legal. Mi propio hijo me había convertido en su víctima de la forma más cruel posible. ¿Qué puedo hacer?, susurré. Legalmente tiene varios caminos. Puede denunciarlo por fraude, por falsificación de documentos, por abuso financiero. Con las pruebas que tenemos podríamos recuperar todo su dinero y él podría enfrentar cargos criminales. Rogelio cerró la carpeta y me miró con seriedad. Pero entiendo que es su hijo, doña Norma. Esta decisión tiene que tomarla usted. Salimos del banco en silencio. Eva me acompañó a una cafetería cercana donde nos sentamos junto a la ventana, viendo pasar la gente mientras yo procesaba toda la información que acababa de recibir. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Eva?, dije finalmente, removiendo mi café sin ganas de tomarlo. No es solo el dinero. Es que mi hijo me vio a los ojos y me mintió. Me trató como si fuera una idiota, como si fuera tan estúpida que nunca me iba a dar cuenta. Pero te diste cuenta, Norma, y ahora tienes el poder de hacer algo al respecto. Pero ¿cómo voy a denunciar a mi propio hijo? ¿Cómo voy a mandar a la cárcel al padre de mi nieta? Eva se inclinó hacia adelante, hablándome con esa firmeza que solo tienen las amigas verdaderas. Norma, ¿tú crees que Héctor pensó en ti cuando falsificó esos documentos? ¿Crees que pensó en el daño que te estaba haciendo cuando se gastó tu dinero en sus vicios? Tenía razón, pero la idea de enfrentar a mi hijo me aterrorizaba. Toda mi vida había puesto a mis hijos antes que a mí misma. La idea de hacer algo que pudiera lastimar a Héctor, aunque él me hubiera lastimado primero, iba contra todo lo que había creído sobre ser madre. Déle una oportunidad, me escuché decir. Voy a hablar con él primero. Le voy a explicar lo que sé. Le voy a dar la chance de que me devuelva mi dinero y arreglemos esto en familia.
Eva suspiró profundamente. Norma, los ludópatas no razonan. Él no va a devolverte el dinero porque ya no lo tiene. Y en cuanto se entere de que sabes la verdad, va a hacer todo lo posible por callarte. Eva, es mi hijo. Tengo que intentarlo. Está bien, pero prométeme algo. Eva tomó mis manos entre las suyas con fuerza. Si él te amenaza, si trata de manipularte otra vez, si hace cualquier cosa que te lastime, vas a actuar. Vas a usar toda la información que tenemos y vas a defenderte como la mujer valiente que eres. Te lo prometo. Pero mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, no sabía si tendría el valor de cumplir esa promesa. Confrontar a Héctor significaba aceptar que el hijo que había criado con tanto amor se había convertido en mi enemigo. Y esa verdad me dolía más que todos los insultos y humillaciones que había soportado. Lo que no sabía era que Héctor ya se había enterado de mi visita al banco y que su reacción iba a ser mucho peor de lo que Eva había predicho. Esa misma noche, alrededor de las 9, cuando ya me había puesto mi camisón y estaba preparándome para acostarme, alguien comenzó a golpear mi puerta principal con una violencia que nunca había escuchado en mi casa. Los golpes eran tan fuertes que hicieron vibrar las ventanas de la sala. «Mamá, abre esta puerta ahora mismo». La voz de Héctor sonaba irreconocible, cargada de una furia que me heló la sangre. «Sé que estás ahí adentro». Me acerqué a la puerta con piernas temblorosas, pero no la abrí. A través de la mirilla pude ver a mi hijo parado bajo la luz del farol, pero parecía un extraño. Su cabello estaba despeinado, su camisa arrugada, y tenía los ojos inyectados de sangre como si hubiera estado bebiendo o no hubiera dormido en días. «¿Qué quieres, Héctor?», logré preguntar a través de la puerta cerrada. ¿Qué quiero? Su risa sonó demente. Nada que ver con la risa del niño que yo recordaba. «Quiero saber por qué carajo fuiste al banco a husmear. En mis asuntos. Mis asuntos». Mi dinero se había convertido en sus asuntos. «Héctor, ese dinero era mío. Tengo derecho a preguntar». «No tienes derecho a nada», gritó golpeando la puerta otra vez con el puño. «Firmaste los papeles. Me diste toda la autoridad. No puedes estar metiendo las narices donde no te llaman». Respiré profundamente, pensando en las palabras de Eva, en la evidencia que tenía, en la mujer fuerte que había sido toda mi vida. «Héctor, abre la puerta civilizadamente y hablemos como personas adultas». «No, tú sales aquí ahora mismo, o tumbo esta puerta». Su voz se quebró al final, y por un momento sonó como el niño asustado que solía tener pesadillas. «Estoy metido en problemas muy serios, mamá. Necesito que dejes de hacer preguntas». Finalmente abrí la puerta, pero mantuve puesta la cadena de seguridad. A través de la rendija pude ver que tenía los ojos llenos de lágrimas, pero también de una desesperación que me asustó profundamente. «¿Qué tipo de problemas, hijo?» «Los del tipo que te pueden matar si no pagas». Se pasó las manos por el cabello con desesperación. «Debo mucho dinero, mamá, mucho. Y la gente con la que debo no es gente paciente». Sentí cómo se me desplomaba el corazón. Mi hijo, mi bebé, estaba en peligro real. «¿Cuánto debes?» 200.000 pesos. La cifra cayó entre nosotros, como una bomba. «Y me dieron hasta el viernes para pagar o...». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. 200.000 pesos. Era más dinero del que yo había ahorrado en toda mi vida. Era imposible. «Héctor, yo no tengo tanto dinero». «Sí lo tienes». Sus ojos se encendieron con una luz desesperada. «Tienes esta casa. Tienes tus joyas. Tienes cosas que puedes vender». Ahí estaba la verdad desnuda. No solo quería mi dinero del banco. Quería todo. Mi casa, mis pertenencias,
mi vida entera para pagar sus deudas de juego. Hijo, aunque vendiera todo lo que tengo, no juntaría 200.000 pesos. Entonces busca la manera, gritó, y por un momento temí que realmente fuera a tumbar la puerta. Pide prestado, hipoteca la casa, haz algo, maldita sea. Héctor, baja la voz, los vecinos van a escuchar. ¡Que escuchen! A ver si así entiendes que esto es serio. Se acercó más a la rendija de la puerta y pude oler el alcohol en su aliento. Mamá, estos tipos no bromean. Ayer fueron a mi oficina. Amenazaron a Alicia. Le dijeron que si no pago el viernes, van a lastimar a Emma. Emma, mi nieta de 16 años, la única que aún me abrazaba con cariño genuino cuando me veía. La sangre se me heló en las venas. ¿Emma está en peligro? Todos estamos en peligro. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Por eso necesito tu ayuda. Por eso tomé el dinero del banco. No fue para lastimarte, fue para proteger a mi familia. Proteger a tu familia gastando dinero en más apuestas. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Su expresión cambió inmediatamente. La desesperación se transformó en furia pura. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, Héctor. Sé que falsificaste documentos médicos. Sé que has gastado 30.000 pesos en 2 semanas. Sé que me mentiste en todo. Se quedó en silencio por un momento que se sintió eterno. Cuando habló otra vez, su voz era fría como el hielo. Ese viejo metiche de Rogelio te dijo todo, ¿verdad? Rogelio me ayudó a entender que me robaste, hijo, que me traicionaste de la forma más cruel posible. ¡Te protegí!, explotó otra vez. Si no hubiera tomado ese dinero ya habría desaparecido. Al menos así tuve chance de multiplicarlo. ¿Multiplicarlo apostando? ¿En serio creías que ibas a solucionar tus problemas apostando más? ¡Ya basta! Golpeó la puerta con tal fuerza que la cadena de seguridad tembló. No voy a quedarme aquí escuchando sermones de una vieja que no entiende cómo funciona el mundo real. Una vieja. Su máscara había caído completamente. Ya no fingía preocupación por mi bienestar. Ya no pretendía que me amaba. Yo era solo una vieja estúpida que tenía cosas que él necesitaba. Vete de mi casa, Héctor. ¿Cómo? ¡Que te vayas! ¡Ahora! Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Y no regreses hasta que estés dispuesto a pedirme perdón y a devolverme mi dinero. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Van a matar a tu nieta. Si van a lastimar a Emma, llama a la policía. Pero no voy a permitir que uses el miedo para manipularme otra vez. Se quedó parado ahí por varios segundos, respirando pesadamente. Finalmente habló, y sus palabras fueron como cuchillos directos al corazón. ¿Sabes qué, mamá? Tenía razón papá cuando decía que eras una vieja amargada y egoísta. Ya entiendo por qué se alegró cuando se murió. Cerré la puerta de un golpe y me deslicé por ella hasta quedar sentada en el piso, llorando como no había llorado desde el funeral de mi esposo. Pero entre las lágrimas, algo había cambiado para siempre. El último pedazo de amor que tenía por el hombre que había sido mi hijo acababa de morir con sus palabras. A las 6 de la mañana siguiente, estaba sentada en la cocina de Eva con una taza de café caliente entre las manos, contándole cada palabra del enfrentamiento con Héctor. No había dormido nada, pero por primera vez en semanas me sentía completamente lúcida y decidida. Norma, ¿escuchaste lo que me acabas de decir? Eva dejó su taza sobre la mesa con un golpe seco. Tu hijo te amenazó, te insultó, usó a tu nieta para chantajearte. Y encima te dijo que tu esposo se alegró de morir. ¿Todavía tienes dudas sobre lo que tienes que hacer?
Ya no tengo dudas, Eva. Quiero que recuperes el teléfono de Enrique el abogado. Hoy mismo voy a denunciar a Héctor por fraude, falsificación de documentos y abuso financiero. Las palabras salieron de mi boca con una claridad que me sorprendió. Y también quiero bloquear todas mis cuentas para que no pueda sacar ni un peso más. Eva sonrió por primera vez desde que había comenzado esta pesadilla. Ahí está la Norma que yo conozco, la mujer que nunca se deja vencer. 2 horas después estábamos en la oficina de Enrique Ríos, un hombre de unos 50 años con una sonrisa honesta y modales tranquilos que me inspiraron confianza inmediatamente. Su oficina estaba llena de libros de leyes y diplomas que hablaban de una carrera seria y respetable. Doña Norma, después de revisar toda la documentación que me trajo Eva, puedo asegurarle que tiene un caso sólido, muy sólido. Enrique organizó los papeles sobre su escritorio de madera clara. La falsificación de documentos médicos por sí sola es suficiente para mandarlo a la cárcel. Pero tenemos más: abuso financiero, manipulación de persona vulnerable, fraude bancario. ¿Cuánto tiempo podría estar en prisión? Entre 5 y 10 años, dependiendo de cómo se desarrolle el caso. Pero mi recomendación es que primero intentemos recuperar su dinero por la vía legal. Si él coopera y devuelve todo lo que le robó, podríamos negociar una condena menor. No va a cooperar, dije con certeza absoluta. Ayer me dijo que debe 200.000 pesos a gente peligrosa. Aunque quisiera devolverme mi dinero, ya no lo tiene. En ese caso procederemos con la denuncia completa. Pero antes, necesito preguntarle algo importante. Enrique se inclinó hacia adelante con expresión seria. ¿Está preparada para las consecuencias emocionales? Una vez que presentemos la denuncia, su relación con su hijo va a cambiar para siempre. Enrique, mi relación con mi hijo cambió para siempre cuando él decidió tratarme como basura. Sentí una fuerza interior que no había experimentado en años. Yo no estoy destruyendo nada, estoy defendiendo lo que es mío. Salimos de la oficina del abogado directo al banco, donde Rogelio nos ayudó a bloquear inmediatamente todas las cuentas que Héctor había estado manejando. Listo, doña Norma. A partir de este momento, su hijo no puede tocar ni un centavo más de su dinero. Esa tarde, mientras Eva y yo almorzábamos en un restaurante pequeño cerca del centro, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. El nombre de Héctor aparecía una y otra vez en la pantalla, pero yo dejé que se fuera al buzón de voz. Después de la 10ª llamada, decidí escuchar los mensajes. Mamá, no sé qué hiciste, pero me bloquearon las cuentas. Esto no puede estar pasando. Llámame urgentemente. Mamá, en serio, esto es una emergencia. Si no puedo sacar dinero hoy, van a... La grabación se cortó abruptamente. Norma, por favor, contesta. Soy Alicia. Necesitamos hablar contigo inmediatamente. Es sobre Emma. El último mensaje me heló la sangre, pero Eva, que había escuchado todo, puso su mano sobre la mía con firmeza. Norma, es manipulación. Están desesperados porque ya no tienen acceso a tu dinero y van a usar cualquier cosa para hacerte sentir culpable. ¿Y si realmente le pasa algo a Emma? Si Emma estuviera en peligro real, habrían llamado a la policía, no a ti. Esto es chantaje emocional de manual. A las 5 de la tarde, Héctor apareció en la puerta de mi casa otra vez. Pero esta vez no estaba solo. Alicia lo acompañaba y ambos se veían desesperados. A través de la ventana los vi parados en mi patio, discutiendo en voz baja antes de tocar la puerta. Cuando tocaron, abrí con la cadena puesta. ¿Qué quieren? Mamá, por favor, tenemos que hablar. La voz de Héctor ya no sonaba agresiva, sonaba suplicante. Cometí errores, lo acepto, pero necesito que me ayudes una última vez.
La última vez que me pediste ayuda, me robaste todo mi dinero. No te robé nada, mamá. Solo lo administré mal. Alicia se acercó a la puerta, con Emma parada detrás de ella. Mira, trajimos a Emma para que veas que estamos hablando en serio. Si no solucionamos esto hoy, nuestra familia va a estar en peligro real. Ver a mi nieta ahí, con los ojos rojos de haber llorado, me partió el corazón. Pero las palabras de Eva resonaron en mi mente. Es manipulación. Si su familia está en peligro, llamen a la policía. Yo ya no soy responsable de los problemas que Héctor se creó con sus vicios. ¡Abuela! Emma habló por primera vez, con la voz quebrada. Por favor, ayúdanos. Papá dice que van a lastimarnos si no paga. Emma, corazón, tu papá tiene que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Yo ya no puedo rescatarlo. Más, no puedes hacer esto. Alicia perdió la compostura completamente. Eres su madre. Es tu obligación ayudarlo. Mi obligación era criarlo para que fuera un hombre honesto. En eso fallé, aparentemente. Cerré la puerta y me alejé de la ventana, ignorando los gritos y súplicas que continuaron durante media hora más. Esa noche, acostada en mi cama, me sentí extrañamente en paz. Por primera vez en años había puesto límites. Por primera vez en mi vida me había defendido de verdad. Héctor tendría que enfrentar las consecuencias de sus actos, y yo ya no iba a ser su víctima. Lo que no sabía era que al día siguiente, mi hijo iba a hacer algo tan desesperado que cambiaría todo para siempre. El jueves por la mañana, Eva y yo estábamos en la oficina de Enrique revisando los últimos detalles de la denuncia, cuando mi teléfono sonó. El número que aparecía en la pantalla no lo reconocía, pero algo me dijo que debía contestar. ¿Doña Norma Zamora? La voz del otro lado era profesional, seria. Habla el oficial García de la Policía Municipal. Tengo que informarle que su hijo Héctor Zamora está detenido en nuestras instalaciones. Sentí como si el mundo se detuviera. ¿Detenido? ¿Por qué? Intentó robar un banco esta mañana temprano. Lo capturaron las cámaras de seguridad y los guardias lo detuvieron antes de que lograra tomar dinero. Está solicitando verla urgentemente. Eva y Enrique intercambiaron miradas mientras yo procesaba la información. Mi hijo, el contador respetable, el padre de familia, había intentado robar un banco. Había llegado tan bajo que había arriesgado todo por dinero. ¿Quiere verlo, doña Norma?, preguntó el oficial. Sí, voy para allá. Una hora después, estaba sentada frente a Héctor, en una sala de visitas fría y gris. Llevaba puesto un uniforme naranja de la prisión y tenía las manos esposadas sobre la mesa de metal. Cuando me vio entrar, comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño. «Mamá, por favor, perdóname. No sabía qué más hacer». Sus palabras salían entrecortadas entre sollozos. «Me bloqueaste las cuentas. No podía sacar dinero. Y ayer por la noche vinieron a buscarme. Me dieron hasta hoy para pagar o...». Se tocó el ojo izquierdo que tenía un moretón visible. «¿Te lastimaron? Esto no es nada comparado con lo que van a hacerle a Emma si no pago». Levantó la mirada hacia mí con una desesperación que me rompió el corazón. «Mamá, sé que la cagué. Sé que te traté mal. Sé que te robé. Sé que te dije cosas horribles. Pero por favor, no dejes que le pase algo a mi hija por mis errores». Por primera vez en semanas, vi a mi hijo real. No al manipulador calculador, no al hombre arrogante que me había humillado. Vi al niño asustado que había criado, que había cometido errores terribles, pero que al final seguía siendo mi sangre. «Héctor, ¿realmente crees que voy a dejar que lastimen a Emma?», le pregunté, con suavidad. «Soy su abuela. Esa niña es lo más importante para mí en el mundo. ¿Entonces me vas a ayudar?».
Te voy a ayudar, pero no como tú esperas. Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Ya hablé con Enrique, mi abogado. Él va a negociar con el fiscal para que confieses todos tus delitos a cambio de una sentencia reducida. Y yo voy a pagar un programa de rehabilitación para ludópatas en lugar de una fianza. ¿Me vas a dejar en la cárcel? Te voy a dejar que enfrentes las consecuencias de tus actos. Pero también voy a asegurarme de que recibas la ayuda que necesitas. Respiré profundamente antes de continuar. Y sobre los hombres que te amenazaron, ya reporté todo a la policía. Van a investigar y proteger a Emma. Pero esa protección no viene de darles mi dinero. Viene de hacer las cosas correctamente. Héctor me miró con una mezcla de sorpresa y algo que no había visto en años. Respeto. ¿Por qué haces esto por mí después de todo lo que te hice? Porque soy tu madre, Héctor. Eso nunca va a cambiar. Pero ser tu madre no significa ser tu víctima. Me levanté de la silla, sintiendo una fuerza que no había experimentado en décadas. Te amo lo suficiente como para no rescatarte más. Te amo lo suficiente como para obligarte a salvarte a ti mismo. 2 semanas después, estaba sentada en mi jardín regando mis plantas cuando Emma tocó a mi puerta. Venía sola, sin Alicia, y tenía los ojos hinchados de llorar. «Abuela, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, corazón. Siéntate aquí conmigo. Quería pedirte perdón por todo lo que pasó. Mamá me obligó a ir contigo ese día para chantajearte, y yo sabía que estaba mal». Emma se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «También quería agradecerte por ayudar a papá. El doctor del programa dice que está haciendo mucho progreso. Tu papá es un buen hombre que tomó malas decisiones, Emma. Con ayuda puede volver a ser el padre que mereces. ¿Y tú me perdonas por participar en todo esto?» «Mi nieta, tú eres una víctima en esta historia, igual que yo. No tienes nada que pedir perdón». La abracé fuerte, sintiendo cómo se relajaba en mis brazos. «Además, alguien tiene que enseñarme a usar esas aplicaciones del banco en mi teléfono. Ya recuperé el control de mi dinero, pero la tecnología me sigue dando miedo». Emma se rió por primera vez en semanas. «Te voy a enseñar todo, abuela. Y también quiero que sepas que cuando papá salga del programa, las cosas van a ser diferentes. Yo me voy a asegurar de eso». Esa tarde, mientras Emma me enseñaba a usar la aplicación del banco en mi celular, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido la imagen que tenía de mi hijo, pero había recuperado algo mucho más valioso: mi dignidad, mi independencia y mi fuerza. 3 meses después, Héctor salió del programa de rehabilitación. Llegó a mi casa un domingo por la tarde, solo, con un ramo de flores del mercado y lágrimas en los ojos. «Mamá, vengo a pedirte perdón, de verdad, sin excusas, sin justificaciones. Te traté como basura cuando tú solo merecías amor y respeto. ¿Y qué vas a hacer para cambiar eso? Voy a devolverte cada peso que te robé, aunque me tome años. Voy a ir a terapia todas las semanas y voy a ganarme tu perdón y tu confianza día a día, no con palabras, sino con acciones». Lo abracé, sintiendo por primera vez en meses que mi hijo había regresado realmente. «Héctor, el dinero se puede recuperar, la confianza también, pero nunca más voy a permitir que nadie, ni siquiera tú, me trate como si no valiera nada. Nunca más, mamá. Te lo prometo». Mientras preparaba café para los dos, como en los viejos tiempos, me di cuenta de que había aprendido la lección más importante de mi vida. Amar a alguien no significa permitir que te destruya. A veces, la forma más grande de amor es decir que no, poner límites y exigir respeto. Norma Zamora ya no era una víctima. Era una mujer que había luchado por su dignidad y había ganado.